Hola. ¿Habéis visto alguna vez a mujeres paseando con sus perritos? Seguro que os habéis encontrado alguna vez con alguna mujer que pasea a su perrito y ese perrito está ladrando a todas las personas que ve, ¿verdad? Y no para de ladrar. Tenemos a una mujer que está paseando a un perrito que todo el rato está ladrando a todo lo que ve, ¿verdad? ¿Y cuál es la actitud de la mujer? ¿Qué es lo que hace? Pues creyendo que hace lo mejor posible, la mujer está durante todo el paseo con el perrito diciéndole que se calle, ¿verdad? La mujer lleva durante un largo periodo de su vida dando paseos con un perrito que ladra a todo el mundo y durante ese trayecto todo el rato diciéndole al perrito cállate, ese bueno, no ladres más, no, perdón porque esté ladrando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso está claro que no está funcionando, ¿verdad? Podemos decirle al perrito durante toda nuestra vida que se calle, que no ladre, que no va a funcionar, ¿verdad? Estos son los hechos, ¿verdad? Esto no es una idea, ¿entendéis? Bueno, una vez explicado este ejemplo del perrito, resulta que todos los educadores del mundo, todos los padres y las madres, todas las religiones, todos los gobiernos, todo el mundo general, está haciendo lo mismo que la mujer con el perrito, ¿verdad? ¿Cuántas veces en tu vida te han dicho pórtate bien, no molestes a las personas, matar está mal, pegar a la gente está mal, drogarte está mal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tu padre te lo dijo, tu madre te lo dijo, tus familiares te lo dijeron, todos tus amigos te lo han dicho alguna vez, tus profesores te lo dijeron, en las redes sociales te lo dicen, ¿verdad? Prácticamente todos los que has conocido y conocerás te lo van a decir alguna vez en su vida, ¿verdad? Entonces, todos ellos están actuando como la mujer del perrito, ¿entendéis? Es solo un acto superficial, es algo así como un acto reflejo, es algo automático, ¿entendéis? En cuanto vemos que alguien se porta mal, automáticamente decimos algo parecido, ¿verdad? Pero esta forma de actuar no está solucionando los problemas del mundo, ¿verdad? Los problemas del mundo esencialmente siguen siendo los mismos. Y seguimos año tras año tras año haciendo lo que la mujer hace con el perrito. Pórtate bien, no hagas daño a nadie, no mates a nadie, etcétera, 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 ¿verdad? Cada año es exactamente lo mismo, es repetitivo. Portaos bien, no os droguéis, no matéis personas, no molestéis a las personas, ¿verdad? Todo esto es algo repetitivo que todo el mundo está haciendo y no está funcionando, ¿verdad? O sea, el hecho es que no está funcionando. Este es el hecho. Esto no es una idea para analizar. ¿Entendéis? Entonces la cuestión es, ¿por qué no está funcionando? ¿Cómo puede ser que años y años de personas repitiendo eso, de que nos portemos bien, de que no nos droguemos, etcétera, 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 ¿verdad? Todas las madres repitiendo a sus hijos eso toda su vida, todos los profesores, educadores, etcétera, repitiendo eso a todo el mundo toda su vida, y no está funcionando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues es muy simple. Por favor, prestad atención. Porque el problema no son los efectos que causa el problema. ¿Entendéis?
Ahora mismo solo estamos mirando superficialmente los efectos que causa el problema. Si tuviéramos una enfermedad que causa tener granos en la cara, tener granitos en la cara, solo nos estamos fijando en los granitos de la cara, pero no estamos investigando a fondo cuál es la enfermedad que causa esos granitos. ¿Entendéis? Ahora mismo solo estamos gritándole a los granitos de la cara, enfadándonos con los granitos de la cara, etcétera, etcétera. Pero esto jamás va a solucionar el problema, por muy inteligentemente que pensemos que estamos tratando los granitos de la cara. Como no es el origen del problema, nunca va a ser una solución. ¿Entendéis? Entonces, ahora mismo estamos empleando todos nuestros esfuerzos en los granitos que salen por la enfermedad. Pero no estamos investigando la enfermedad. ¿Entendéis? De la misma forma, cada vez que unos padres se relacionan con sus hijos, nunca existe un investigar juntos la raíz del problema. Lo único que existe son consejos desde una situación de poder, ¿verdad? Soy tu padre o tu madre y me debes hacer caso, ¿verdad? Pórtate bien, ¿verdad? Soy tu profesor o profesora y me debes hacer caso. Soy el Papa de Roma y me debes hacer caso. Soy el gobierno y me debes hacer caso. Soy tu amigo y me debes hacer caso. Soy lo que cada uno crea que es y me debes hacer caso, ¿verdad? Soy la dueña del perrito y me debe hacer caso, ¿verdad? Las personas están disfrutando con el pequeño poder que les otorga su perrito, ¿verdad? No existe un investigar en ellos mismos nunca. No existe un investigar el problema nunca. No existe un investigar juntos los problemas. Siempre estamos actuando de forma automática, ¿verdad? Con todos los problemas que nos vamos encontrando, ¿verdad? Tengo una frase preparada en mi mente para cada situación. Y en cuanto digo esa frase, toda conversación posible se ha acabado antes de empezar. ¿Entendéis? No hay posibilidad de comunicación. Algunos quizás puedan decir que estamos avanzando un poco a poco, ¿no? Que estamos mejorando un poco. Que vamos poco a poco, pero estamos mejorando, ¿verdad? Pero esto, decir esto, es lo mismo que si vas al médico por una enfermedad y te atiende una enfermera. Por muy inteligente y buena que sea esa enfermera, si te cuida esa enfermera, quizás consiga que te duela algo menos, que estés un poco mejor. Pero al final, para curar la enfermedad completamente, tendrás que ir al médico. Sí o sí. Para que te encuentre los bichitos que te están causando la enfermedad, ¿verdad? Entonces, podemos estar haciendo de enfermeras toda la vida. Podemos estar toda la vida como humanos diciendo no matéis más personas, no os peleéis, no insultéis, no peguéis a las personas, etcétera, 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 ¿verdad? Hay que respetar, etcétera, etcétera, etcétera. Tal como están haciendo hoy en día todos los padres con sus hijos toda la vida, ¿verdad? Todos los educadores con todas las personas que educan toda la vida, ¿verdad? Millones de personas que piensan que están haciendo lo correcto, ¿sí? Pero no está funcionando, ¿verdad? Estos son los hechos es que no está funcionando. Repetir continuamente solamente eso de pórtate bien, etcétera, 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 no está funcionando, ¿verdad? Solo hace falta que veáis cómo está el mundo, no está funcionando, ¿verdad? Entonces, los hechos es que esta forma de intentar solucionar los problemas del mundo no está funcionando.
Así que hace falta otra forma de enfocar estos problemas totalmente diferente. Que no sea simplemente repetir a las personas toda mi vida, pórtate bien. ¿Entendéis? Entonces solo existe una forma y es la de investigar juntos el problema, tener una relación real, no una relación de una persona con poder hacia otra persona, que es lo único que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Lo único que hacemos ahora es controlar todo, ¿verdad? Intentar controlar todo y solucionar el problema controlando todo, ¿verdad? Yo te controlo a ti. Yo controlo el problema controlándote a ti, ¿verdad? Esto es lo que están haciendo todos los gobiernos, todas las religiones, todos los educadores, etcétera, 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 ¿verdad? Pero esto no está funcionando. Mientras no investiguemos nuestras vidas seriamente, mientras sigamos viviendo en la superficialidad de nuestra memoria, todo va a continuar igual. Vamos a pasarnos la vida gritándole al perrito. ¿Entendéis? Bueno, hasta luego.